Ave María Purísima, sin pecado concebida. Capítulo 166. Un fallo de Jesús. Escrito el 12 de agosto de 1946. No me parece nada bien esta parada con ese hombre que se nos unió, refunfuña Pedro, que está con Jesús en un huerto poblado de árboles. Debe ser después del mediodía del sábado, porque el sol está todavía alto y cuando llegaron al poblado estaba ya para oscurecer. Partiremos después de las plegarias. Es sábado, no se podría caminar. Nos ha hecho bien este descanso. No haremos más paradas sino hasta el próximo sábado. Tú has descansado poco, y todos esos enfermos, y que ahora alaban al Señor. Para evitarnos tanta caminata me hubiera quedado aquí 2 días más para dar tiempo a los curados de esparcir la noticia más allá. Pero no queréis. No, quisiera estar ya lejos y... No te confíes demasiado, maestro. Hablas y... ¿No sabes que cada palabra tuya se cambia en veneno contra ti en ciertas bocas? ¿Por qué no nos enviaron? Tú lo sabes. Sí, pero ¿por qué se quedó? No es el primero que se haya quedado, después de haberme tratado. Pedro sacude su cabeza. No está convencido y mastica la palabra un espía. Es un espía. No juzgues, Simón. Podrás arrepentirte algún día de tu actual juicio. No juzgo, maestro. Tengo miedo por ti. Y esto es amor. El Altísimo no me puede castigar porque te ame. No digo que te arrepentirás de esto, sino de haber pensado mal de un hermano tuyo. Es el hermano de los que te odian, por lo tanto no es mi hermano. La lógica, humanamente hablando, es justa, pero Jesús hace observar. Es discípulo de Gamaliel. Gamaliel no está contra mí. Pero tampoco está a tu favor, maestro. Quien no está contra mí está a mi favor, aunque no lo parezca. No se puede pretender que un Gamaliel, el más grande doctor que tenga hoy en día Israel, un pozo del saber rabínico, una verdadera mina en la que hay toda clase de tesoros rabínicos, pueda con presteza abandonar todo para aceptarme. ¿Ves, Simón? Es difícil aún para vosotros aceptarme, dejando todo lo pasado. Nosotros te hemos aceptado. No. ¿Sabes qué cosa es aceptarme? No es ni amarme ni seguirme. Esto ya es un gran mérito del hombre, que soy yo y que atrae vuestras simpatías. Aceptarme es aceptar mi doctrina, que es igual a la antigua de la ley divina, pero que es completamente diversa de la de ella, de ese cúmulo de leyes humanas que han venido amontonándose con los siglos y formando un códice y un formulario que no tiene nada que ver con lo divino. Vosotros, todos los humildes de Israel, y uno que otro grande y justo, os lamentáis y criticáis las sutilezas que otro grande y justo las sutilezas formalísticas de los escribas y fariseos, sus intransigencias y su dureza. Pero ustedes tampoco estáis inmunes. No es culpa vuestra. Vosotros, hebreos, con el correr de los siglos, habéis asimilado lentamente las exhalaciones humanas de los manipuladores de la ley de Dios, que era pura y soberana. Tú sabes, cuando uno continúa por años y años viviendo en un modo diverso del lugar en que nació, porque se encuentra en un país que no es suyo, y allí viven sus hijos y sus hijos de estos, sucede que su descendencia termina por ser como la del lugar en que se vive. Se aclimata tanto que pierde hasta la fisionomía física de su antigua patria, además de sus costumbres morales, y por desgracia hasta pierde la religión de sus padres. Mira a los otros. Vamos a la sinagoga. ¿Vas a hablar? No, soy un simple fiel. Hablé con los milagros esta mañana. Con tal de que no haya sido contraproducente. Pedro está muy intranquilo y pensativo, pero sigue al maestro, que se unió a los otros apóstoles, y se le unen el hombre de Giscala y otros, tal vez otros hombres del poblado. En la sinagoga, el sinagogo con deferencia se vuelve a Jesús diciéndole: ¿Quieres explicar la ley, Rabí?
Jesús rehúsa y como un simple fiel sigue todas las ceremonias, besando como los demás el rollo que le presenta el vicesinagogo. Digo así porque no sé cómo se llame este ayudante del sinagogo. Y Jesús escucha las explicaciones. Es verdad que si no habla, toda su actitud es una predicación por el modo como ora. Muchos lo miran. El discípulo de Gamaliel no le quita de encima los ojos, y los apóstoles que están suspicaces no lo pierden de vista. Jesús no se vuelve ni siquiera cuando en el umbral de la sinagoga se produce un ruido que distrae a muchos. La ceremonia termina y la gente sale a la plaza de donde se encuentra la sinagoga. Jesús, que estaba más bien en el fondo de la sinagoga, es uno de los últimos en salir y se dirige a la casa para tomar su alforja y partir. Muchos del lugar lo siguen y entre ellos el discípulo de Gamaliel, a quien llaman en un cierto momento 3 hombres que estaban junto a una casa. Habla con ellos y con ellos se acerca a Jesús. Maestro, estos quieren hablarte, dice llamando la atención de Jesús, que está hablando con Pedro y su primo Judas. Escribas, lo había dicho ya, exclama Pedro intranquilo. Jesús saluda reverente a los que también lo saludan y pregunta, ¿qué queréis? Habla el de más edad. No fuiste, pero vosotros vinimos, y para que nadie piense que pecamos contra el sábado, a todos decimos que dividimos el camino en 3 etapas. La primera hasta que hubo luz crepuscular, la segunda de 6 estadios mientras la luna iluminó los senderos, y la tercera terminó aquí y no pasó de la medida legal. Esto por el bien de nuestras almas y por el de las vuestras. Pero pedimos tu sabiduría para nuestra inteligencia. ¿Estás enterado de lo que pasó en la ciudad de Giscala? No, vengo de Cafarnaúm, yo no sé nada. Escucha, un hombre estuvo ausente de su casa por razón de negocios. Cuando regresó, se enteró que durante su ausencia, su mujer lo había engañado, hasta el punto de tener un hijo que no podía haber sido suyo porque había estado ausente por 14 meses. El hombre mató ocultamente a su mujer, pero denunciado por uno a quien se lo comunicó la sierva, según la ley de Israel, ha sido muerto. El amante, que según la ley debería ser lapidado, se refugió en Cades y ciertamente tratará de ir a otros lugares. El marido quería el hijo bastardo para matarlo también, pero la mujer que lo amamantaba no se lo entregó. Ella fue a Cades para persuadir al verdadero padre del recién nacido que lo tomase bajo su cuidado porque el marido de la nodriza se opone a tener al bastardo en su casa. El hombre la rechazó junto con el hijo diciendo que le estorbaba para cuando debería de huir. ¿Cómo juzgas tú el hecho? No encuentro qué cosa debe fallarse. El fallo justo o injusto ya se dio. Pero, según tú, ¿cuál fue el fallo justo y cuál el injusto? Entre nosotros surgió divergencia acerca del suplicio del homicida. Jesús los mira fijamente y luego, hablaré, pero antes responded a mis preguntas, cualesquiera que sean ellas. Sed sinceros. ¿El uxoricida era nativo del lugar? No, se había establecido allí desde que se casó con su mujer, que era nativa de allí. ¿Era el adúltero del lugar? Sí. ¿Cómo supo el marido que había sido traicionado? ¿Era pública la culpa? No, no lo era, y no se comprende cómo pudo haberlo sabido. Su mujer se había ausentado por varios meses diciendo que para no estar sola se iba a Ptolemaide, a casa de unos parientes, y regresó diciendo que había tomado consigo el hijo de una parienta suya que había muerto. ¿Era una conducta desvergonzada cuando estuvo en Giscala? ¿Era de una conducta desvergonzada cuando ella estaba en Giscala? No, todos nos quedamos sorprendidos de que Marcos hubiese tenido relaciones con ella. Mi pariente no es culpable, es inocente, protesta uno de los 3 que no había hablado hasta ahora. ¿Es tu pariente? ¿Quién eres tú?, pregunta Jesús. Soy el primero de los ancianos de Giscala. Por eso quise que fuese condenado a muerte el uxoricida, porque no solo mató a alguien, sino que mató a una inocente, y mira torvamente al tercero que tendrá unos 40 años y que replica, la ley dice que se ha condenado a muerte el homicida. Tú querías que muriesen la mujer y el adúltero. Así dice la ley. Si no hubiera habido otro motivo, nadie hubiera hablado.
Se prende entonces la disputa entre los dos, de modo que casi se olvidan de Jesús. El primero que habló, el de mayor edad, impone silencio diciendo: no se puede negar que se haya cometido el homicidio, como tampoco se puede negar que no haya existido la culpa. La mujer la confesó a su marido, pero dejemos hablar al maestro. Pregunto, continúa Jesús, ¿cómo lo supo el marido? No me habéis contestado todavía. El que defiende a la mujer dice: porque hubo alguien que le sopló apenas regresó. Entonces, dice Jesús, yo digo que este tal no había limpio el corazón. No hablaba limpio de corazón. Dice Jesús bajando sus párpados para evitar que su mirada acuse a alguien. El de 40 años y el que quería la muerte de la mujer y del adúltero salta: no, tenía yo hambre, yo no tenía hambre de ella. Ah, ahora es claro, tú fuiste el soplón, lo sospechaba, tú mismo te has entregado, eres un asesino. Y tú, que proteges al adúltero, si no se lo hubieras hecho saber, no se hubiera escapado, pero es tu pariente, así se hace justicia en Israel. Por eso defiendes la conducta de la mujer, para defender a tu pariente, pero de ella sola tú no te hubieras preocupado. Y entonces tú que empujaste al marido contra su mujer para vengarte de sus rechazos, y tú que eres el único que testimoniaste contra el marido, tú que pagabas a una sierva de aquella casa para que te ayudase, no es válido el testimonio de uno solo, lo dice la ley. Es un altercado de vendedoras. Jesús y el de mayor edad tratan de calmar a los dos, que representan dos intereses y dos opiniones opuestas y que dejan ver el odio insanable entre las dos familias. Lo logran con dificultad. Jesús habla ahora con calma, con solemnidad, pero antes se defiende de la acusación que uno de los dos contendientes le echó. Tú que proteges a las prostitutas. Dice Jesús: no solo afirmo que el adulterio consumado es un delito contra Dios y el prójimo, sino que digo que aún el que tiene deseos impuros por la mujer de otro es adúltero en su corazón y comete pecado. ¿Qué pasaría si todo el que desease a una mujer casada fuese condenado a muerte? Los lapidadores deberían tener siempre en las manos las piedras. Si muchas veces los hombres en la tierra no castigan el pecado, este será tenido en cuenta en la otra vida, porque el Altísimo ha dicho: no fornicarás y no desearás la mujer de otro, y la palabra de Dios debe ser obedecida. Yo añado: ay de aquel por el que se comete un escándalo, ay del delator de su prójimo. Aquí todos han fallado. El marido tenía en realidad necesidad de abandonar a su mujer por tanto tiempo. ¿La había tratado siempre con el amor que conquista el corazón de la compañera? ¿Se examinó a sí mismo para ver si antes de que su mujer lo engañase, no la había él engañado ya? La ley del talión dice ojo por ojo y diente por diente. Y si dice eso es para exigir la reparación, pero ¿debe darla uno solo? No defiendo a la adúltera, pero afirmo: ¿cuántas veces hubiera podido acusar de adulterio a su marido? La gente en voz baja comenta: es verdad, es verdad. También el anciano de Giscala y el discípulo de Gamaliel aprueban. Todo mundo. Jesús prosigue: yo digo, ¿por qué no temió a Dios el que por venganza fue causa de una tragedia tan grande? ¿Le hubiera gustado que sucediese eso en su familia? Afirmo: el hombre que escapó y que después de haber buscado el placer y causado esta ruina, rechaza ahora al inocente, ¿cree que escapará del vengador eterno? Yo digo esto y añado: la ley exige la lapidación de los adúlteros y la muerte del uxoricida, pero llegará un día en que la ley, necesaria para contener la violencia y la lujuria de los hombres que no están fortalecidos por la gracia del Señor, será modificada, y si permanecerán los mandamientos de no matarás y no cometerás adulterio, y las sanaciones contra estos pecados se pondrán en manos de una justicia más alta
que la del odio y de la sangre. Una justicia respecto de la cual la justicia de los humanos, y tal vez muchas veces de los adúlteros, si no ya de homicidas, no será digna de este hombre, ni de este nombre. Hablo de la justicia de Dios, que pedirá cuentas a los hombres aún de los deseos impuros de donde nacen las venganzas, las delaciones, los homicidios, y sobre todo pedirá cuenta de por qué se negó a los culpables el tiempo de redimirse y por qué a los inocentes se les impuso que llevasen el peso de las culpas ajenas. Todos son culpables en este caso. Todos. También los jueces que se dejaron llevar por motivos contrarios a la venganza personal. Uno solo es el inocente, y de él me compadezco. No puedo volverme atrás, pero ¿quién de vosotros tendrá caridad del recién nacido y de mí que sufro por él? Jesús mira a la multitud con ojos suplicantes. Muchos contestan, ¿qué quieres? Recuerda que es un bastardo. En Cafarnaún hay una mujer que se llama Sara, es de Afec, es mi discípula. Llevadle el niño y decidle, Jesús de Nazaret te lo encarga. Cuando el Mesías, a quien esperáis, haya fundado su reino y puesto sus leyes que no anulan la palabra del Sinaí, sino que la perfeccionan con la caridad, los bastardos no dejarán de tener madre, porque yo seré el padre de los que no tienen padre, y diré a mis fieles, amadlos por amor mío. Otras cosas también serán cambiadas, porque la violencia sustituirá al amor. No, a la violencia sustituirá el amor. ¿Creíais que al hacerme esta pregunta fuese a negar la ley? Por eso me habéis buscado. Decíos a vosotros mismos y a quien os envió, que vine a perfeccionar la ley, pero de ningún modo a abolirla. Decíos a vosotros y a los demás que el que predica el reino de Dios no puede ciertamente enseñar lo que en el reino de Dios sería una cosa horrorosa y por lo tanto no podría ser aceptada. Decíos a vosotros y a los otros lo que dice el Deuteronomio. El Señor Dios tuyo hasta surgir de tu nación, de entre tus hermanos, un profeta. Hará surgir de tu nación y de entre tus hermanos un profeta. Escúchalo. Así lo pediste al Señor Dios tuyo junto al Horeb, cuando dijiste, que no oiga yo la voz del Señor, ni mi Dios, del Señor mi Dios, y que no vea más a este grandísimo fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han dicho bien, yo les daré de entre sus hermanos a un profeta semejante a ti, y pondré mis palabras en su boca, y les comunicará todo lo que le ordenare. Si alguien no escuchara la palabra que dirá en mi nombre, tomaré venganza. Deuteronomio 18. Dios ha mandado a su verbo para que hablase sin que su voz os matase. Tantas cosas había dicho ya Dios al hombre que éste no merecía más oír a Dios. Tantas por la ley del Sinaí y por los profetas. Pero muchas cosas aún había que decirse y Dios las reservó para su profeta del tiempo de la gracia, para el prometido de su pueblo, en el que está la palabra de Dios y en el que se cumplirá el perdón. Él, fundador del reino de Dios, organizará las leyes con nuevos preceptos de amor, porque el tiempo del amor ha llegado. No pedirá al Altísimo que tome venganza contra quien no lo escucha, sino solo que el fuego de Dios derrita el granito de los corazones y que la palabra de Dios pueda penetrar en ellos y fundar en ellos el reino, que es el reino del Espíritu, como su rey es rey espiritual. A quien ame al Hijo del Hombre, Él le enseñará el camino, le dará la verdad, la vida, para que vaya a Dios, para que lo conozca y para que tenga la vida eterna. Quien acepte mi palabra, brotarán manantiales de luz, con los cuales conocerá el sentido oculto de las palabras de la ley y verá que las prohibiciones no son amenazas, sino invitaciones de Dios, que quiere que todos los hombres sean bienaventurados y no condenados, que sean benditos y no malditos. Una vez más, de una cosa por lo demás sentenciada,
cual la santidad no lo hubiera hecho, habéis hecho un instrumento inquisidor para sorprenderme en pecado. Pero yo sé que no cometo pecado y no temo al declarar mi pensamiento, que es el siguiente. El uxoricida pagó primero con la deshonra y luego con su muerte, el haber hecho del lucro el objeto de su vida. La mujer pagó con la suya su pecado. Y os sorprenderá, pero así es. Disminuyó el peso de él con su confesión porque con ella quiso que su marido tuviera compasión del inocente. Los otros, tú y tú, el que se escapó sin tener compasión de la criatura, sois más culpable que los dos primeros. ¿Murmuráis? No habéis expiado con la muerte, y en vosotros no existen los atenuantes del marido engañado, ni los de la mujer que fue abandonada y de su confesión. Todos vosotros habéis cometido un pecado, menos la nodriza del inocente, el de desechar a este pequeñín como un mal vergonzoso. Fuisteis capaces de matar al uxoricida. Habríais sido capaces de matar también a los adúlteros, lo que es una justicia severa, pero ninguno ha sabido y sabe abrir sus brazos piadosos al inocente. Pero no sois culpables del todo, no comprendéis. No comprendéis con claridad lo que hacéis y lo que debería hacerse, y solo en esto tenéis excusa. Cuando este discípulo de Gamaliel se me acercó, me dijo: «Ven, quieren preguntarte sobre un hecho cuyas consecuencias duran». Las consecuencias, esto es, el niño. Y bien, ahora que conocéis mi pensamiento, ¿queréis cambiar acaso vuestra sentencia donde todavía puede cambiarse? Yo le respondí a este no sentenciado: yo perdono. Gamaliel dijo: solo Jesús de Nazaret juzgaría con justicia este caso. Como dije a este, habría aconsejado a todos, digo a todos, que esperasen a castigar después de un examen atento y después de que las pasiones se hubiesen calmado. Podían haberse cambiado muchas cosas sin haber ofendido la ley. Pero ya pasó todo. Dios perdone a quien se arrepintió o se arrepentirá de ello. No tengo más que añadir. Más bien, tan solo una cosa. Que Dios perdone una vez más haber tratado de sorprender al Hijo del Hombre. Yo no, maestro, yo no. Yo amo al Rabí Gamaliel como un discípulo debe amar a su maestro más que a un padre. Más porque un rabí forma la inteligencia, que es cosa más grande que el cuerpo. Y no puedo dejar a mi rabí por ti, pero mira, para darte mi saludo, no encuentro otras palabras que las del cántico de Judith. Salgan del fondo de mi corazón porque he comprendido la justicia y la sabiduría en todas tus palabras. Adonai, Señor, tú eres grande y magnífico en tu poder. Nadie puede superarte, nadie puede resistir a tu voz. Los que te temen estarán siempre delante de ti. Judith 16. Señor, bajaré a Cafarnaúm e iré a ver a la mujer de la que hablaste. Tú ruega por mí para que mi granito se derrita y penetre en él la palabra que establece el reino de Dios en nosotros. Ahora he comprendido, nos engañamos y nosotros los discípulos somos los menos culpables. ¿Qué estás diciendo, estúpido?, interrumpe airado el anciano de Giscala volviéndose al discípulo de Gamaliel. ¿Qué digo? Digo que tiene razón mi maestro y que quien tienta a éste para un reino temporal es un Satanás, porque éste es un verdadero profeta del Altísimo y la sabiduría está en sus labios. Dime, maestro, ¿qué debo hacer? Meditar. Pero, meditar. Eres un fruto agrio y también serás injertado. Yo rogaré por ti. Venid vosotros. Y con los apóstoles cargando sus alforjas empieza su camino dejando tras de sí todos los comentarios. El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.